Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino que sanan el alma. Gracias por tener la paciencia para escuchar los breves temas y compartirlos con otros. Estamos sobre un tema que es muy interesante y es la vida de oración del apóstol Pablo. Esto es algo que debe importarnos porque dirige las enseñanzas del apóstol Pablo hacia las comunidades. Y traigo un versículo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, en donde el apóstol Pablo da unas indicaciones a Timoteo. Le dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Me pregunto por qué en las comunidades los hombres no oramos levantando siempre las manos a Dios. Pablo lo está indicando en este pasaje. Creo que hemos puesto mucho énfasis en el segundo punto de del consejo de Pablo, sin ira ni contienda. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿será que tenemos ira y contienda y por eso no alzamos las manos? ¿Por qué hacemos énfasis en el siguiente versículo respecto al atavío de las mujeres y no precisamos en los que responde a los hombres levantar las manos? Bueno, en fin, todo esto es para poner en contexto la vida religiosa del apóstol Pablo antes de hacerse creyente. Ante todo, Pablo es un judío cristiano, el judío piadoso, ese que era celoso perseguidor de los cristianos, era sin duda un hombre de oración antes de la conversión de Damasco y tenía todas las costumbres de los judíos con respecto a la oración. Es que todo miembro fiel del pueblo de Israel establecía de una manera personal una relación con Dios a través de la oración, y eso era regulado en tiempos y espacios concretos, que Pablo, por supuesto, conocía y practicaba. Y en contraste con los pueblos vecinos, con los pueblos que no eran judíos, que eran paganos, Israel mantenía una práctica de oración formada en los hombres desde sus primeros años. De los 7 años el niño ya debía conocer parte de los libros de lo que se llamaba la Torá y tenía ya unas costumbres de oración. Aquel que oraba a Dios no solamente se dirigía con su pensamiento, todo su ser que se comprometía. El cuerpo participaba de oración. Los israelitas se ponían de rodillas, se postraban, luego oraban en pie, elevaban las manos y los ojos a lo alto. Hay ocasiones en que ellos quitaban el calzado de los pies, como en el caso de Éxodo 3:5 de Moisés y de Josué capítulo 5 versículo 15. Tenía una actitud de inclinación y de postración, las manos y los ojos alzados hacia el santuario. Así que todo esto es una cultura que envolvía a Pablo antes de ser un creyente cristiano. Y no tenía por qué abandonar ciertas costumbres, porque Jesús mismo nos dice en los evangelios, oraba postrado de rodillas, se apartaba solo a orar. Entonces, Jesús seguía ese ritmo también de la cultura orante del pueblo judío y Pablo la seguía. Solo que nosotros, de alguna manera, hemos suavizado quizás esa manera de posturas al orar. Y no es que sea mal, creo que también entendemos que nuestra actitud de la vida interna del corazón es una actitud a la cual Dios mira. Postrarse significaba precisamente adorar y orar, suplicar. Orar de pie no implicaba soberbia, como una mala actitud en la que Jesús juzgó a los fariseos. Lo digo porque el juicio de Jesús sobre ese orar de pie en las plazas y levantando las manos para ser vistos es la diferencia
es lo que marca la diferencia. No es la postura, sino la intención de esos judíos que debían ser corregidos en su actitud de una falsa piedad, más bien delante de los demás. Solo para señalar un poquito esos ritmos, el israelita iniciaba su oración normalmente con una postura de saludo, que era un inclinarse, arrodillarse o postrarse. Y luego continuaba la oración de pie. Era un ritmo, y esos ritmos están indicados en numerosos pasajes del Antiguo Testamento. Solo si usted quiere tomar una nota de eso, está en Primera de Samuel 96, Primera de Reyes 3:15, Jeremías 8:20, en el libro Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos 5 al 13. La postura de las manos es el más expresivo de los gestos. Se las tenía extendidas, alzadas hacia el templo en una actitud de súplica a Dios. Pablo toma esos estilos, digámoslo así, orantes que sugieren los salmos, que sugieren el Antiguo Testamento y las costumbres que ellos tenían para hacerlo. Por ejemplo, hablamos acerca de las diferentes formas de adoración o de expresión dentro de la oración y adoración. Las súplicas, a las que Pablo también dice que tengamos súplicas, acciones de gracias, oraciones, ruegos y todo esto, eran maneras de poner énfasis dentro de la oración. Y Pablo usa, insisto, esos ritmos para que los creyentes sigamos acogiendo esas formas que son buenas. Ahora, por supuesto, bajo la dimensión nueva y correcta del nuevo pacto, en donde Cristo es nuestro mediador entre los Dios y los hombres. Las súplicas eran un género abundante de los salmos. Si usted lee los salmos, ahí hay petición, hay queja, hay confesión, hay intercesión. Todas estas situaciones expresadas en los salmos son formas orantes del pueblo judío. Que alguien pueda tomar esas actitudes, no hay ninguna condenación para hacerlo. No hay ningún juicio para que un creyente tome esas formas y actitudes para hacerlo. Lo que no debe hacer quien lo haga es juzgar al que no lo hace. Y el que no lo hace no debe juzgar al que lo hace. Porque esa es nuestra forma de vivir en respeto y en libertad también dentro de la comunidad. Existían las acciones de gracias, ¿no? Porque las acciones de gracia es un género de oración vinculado a la alabanza. Acompañaba a un sacrificio en gratitud de un favor recibido. Son salmos alegres que usted puede leer por la bendición y la gratitud de un favor recibido. Quien ora la acción de gracias lo hace porque las cosas han salido de una manera, pero desde el convencimiento de que podría no haber sido así y que ha sido Dios quien ha conducido las situaciones finalmente a un buen puerto. Encontramos en estas expresiones del apóstol Pablo, digamos, trazos de su vida orante como judío. Pero también encontramos la imitación a la vida de Cristo en sus formas de orar. Cristo oraba levantando los ojos al cielo, Cristo oraba en medio de la multitud, Cristo oraba en el desierto y en lugares apartados. A los creyentes se nos invita sobre todo a un orar sin cesar y a tener confianza de que entramos a ese santuario de la gracia, al trono de la gracia, tenemos acceso y podemos dirigirnos a Dios. No podríamos decir entonces que hay una fórmula o que hay una técnica para orar en la expresión del cuerpo. Lo que sí debemos considerar es nuestra continua relación con Dios para dirigirnos a Dios. Entonces, este primer versículo con el que inicié de 1 Timoteo, en donde Pablo dice a los hombres que oren levantando sus manos, no es exactamente una orden de forma para orar en las reuniones. Podemos hacerlo, levantar las manos, cantar levantando las manos también y los brazos. Esa es una manera de expresión bellísima de gratitud en donde el cuerpo se involucra dentro de la adoración.
Pero si no lo haces, tampoco es un tema de juicio, en donde hay una orden explícita que debe hacerse según la forma, porque Dios ha cambiado y ha transformado esa forma de expresarnos antes en el pueblo judío y ahora en la manera de la gracia. En la gracia tenemos una libertad, pero es una libertad que debe estar dentro del marco de la adoración y de la vida de Cristo. Gracias por entender y compartir estos temas y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.